Buenas, en estos videos hablaremos de las relaciones entre voltaje y corriente. Antes de empezar con esas relaciones tenemos que definir un nuevo término que nos aparecen de las ecuaciones de voltaje y de corriente. Nosotros ya vimos en videos anteriores cómo es el voltaje y cómo es la corriente, que son las dos variables principales en circuitos, es lo que queremos hallar, pero de esas dos aparece relacionada una nueva variable. Esa variable se conoce como potencia. Pero antes de empezar a hablar de la potencia, hay que recordar una cosa. Nuestro sistema o el estándar que nosotros vamos a tomar de ahora en adelante es que la corriente va en la caída de potencial. Y esto es demasiado importante, muchachos. Ustedes tienen que acordarse muy bien de que vamos a definir todo lo que hagamos de aquí en adelante con el estándar de que la corriente va en la caída del potencial. ¿Qué significa eso? Que la corriente como la determinamos nosotros, viene del terminal con mayor potencial, del positivo al del menor potencial, que es el negativo. En este caso, la corriente viene del terminal A al B. Entonces la potencia, hay varias formas de definirla, pero pues una de las más simples es esta. Nosotros sabemos que el voltaje AB está dado como el trabajo necesario del punto A al punto B para mover unas cargas. ¿Cuánto es el trabajo necesario que hay que hacer para mover esas cargas desde este terminal hasta este terminal? Entonces, nosotros sabemos que el voltaje va a estar, el voltaje va a estar dado por esta relación. Entonces, ese trabajo, la derivada del trabajo AB, si nosotros despejamos este término diferencial al otro lado, nos quedaría esta derivada del trabajo AB igual al voltaje AB por ese diferencial de carga. Entonces el diferencial de trabajo va a ser igual a este voltaje por este diferencial de carga y creamos una nueva variable que va a ser un diferencial de tiempo. Dividimos sobre el diferencial de tiempo y multiplicamos por ese diferencial de tiempo. Ya sabemos que no estamos afectando la ecuación porque esto y esto da 1. Entonces este diferencial de tiempo que nos queda acá lo pasamos al otro lado. Al pasarlo está multiplicando, pasa a dividir, nos queda el diferencial del trabajo sobre el diferencial de tiempo, que va a ser igual al voltaje del terminal AB por este diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. Esto de acá nosotros sabemos muy bien que se conoce como corriente eléctrica, la derivada de la carga con respecto al tiempo, y la derivada del trabajo con respecto al diferencial de tiempo. Esto sabemos muy bien que se llama la potencia eléctrica. Bueno, la potencia normal. La potencia puede ser eléctrica, mecánica, está definida como esa derivada del trabajo con respecto al tiempo. Entonces la potencia del terminal AB, o de este elemento de este circuito eléctrico, la potencia va a estar dada como el voltaje AB, el voltaje entre terminales, por esta corriente que está entre esos terminales, entre la corriente AB. Entonces esa potencia va a estar dada como esta multiplicación. Listo, tenemos la potencia asociada a nuestras dos variables. La multiplicación de estas dos variables con este sentido de referencia, recuerden muchachos, ese sentido de referencia es fundamental. Ustedes no pueden multiplicar la corriente por el voltaje si no está en nuestro sentido de referencia. Ustedes lo podrían hacer, pero tienen que entender que eso va a cambiar drásticamente las deducciones matemáticas que hicimos. Entonces siempre tienen que verificar que la corriente esté en esa caída de potencial. Y esto es un punto fundamental en circuitos. No olvidar este sistema de referencia. Entonces el voltaje va a estar dado como la potencia va a estar dado como el voltaje por la corriente. Eso se conoce como potencia instantánea. Otra forma de determinarla, pues que me parece a mí la más simple del mundo, es que nosotros sabemos que la potencia es igual a la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Y sabemos que podemos generar un diferencial de carga, generamos un diferencial de carga acá, multiplicado por ese diferencial de carga, y la derivada del trabajo con respecto a la carga es el voltaje, y la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces la potencia va a estar determinada como B por I. Y esa potencia, ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué significa esa potencia? Entonces, es la rapidez con la que la energía es generada en una puerta. Entonces, puede ser la rapidez con la que esa energía se está generando, si es una fuente de voltaje o una fuente de corriente, o si es una resistencia, es la energía, la velocidad con la que la energía se está disipando en forma de calor, o
Si es un inductor, es la energía, la rapidez con la que la energía se está convirtiendo en campo eléctrico, o si es en campo magnético, qué pena, o si es un condensador, es la rapidez con la que la energía se está convirtiendo en campo eléctrico. Es simplemente eso. Entonces ya tenemos el concepto de potencia, ya por medio de eso podemos hacer las relaciones entre voltaje y corriente. Debemos estar muy claros con esas relaciones porque es fundamental de aquí en adelante. Ya definimos potencia, en el siguiente video vamos a definir la relación entre el voltaje y la corriente en una resistencia eléctrica. Espero que estén muy bien, que hayan entendido este video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.